Pues el corazón contento por varias razones, ¿verdad? Por un lado porque está Yanta Barili aquí un miércoles y nos ponemos más. contentísimos, claro. Para mí es un placer y de para hecho mí me también, late el corazón mucho más rápido cada vez que te tengo delante. Pero por el tema que has elegido hoy, es verdad que nosotros tenemos, ya lo saben nuestros oyentes, una sección semanal de salud y que nosotros hablamos constantemente de enfermedades, pero es verdad que del corazón de la mujer no habíamos hablado nunca y por eso te alabo el gusto, te agradezco que hayas invitado a la doctora que hoy nos va a acompañar durante los próximos minutos para que precisamente profundice en un tema que está bastante olvidado, que es cómo afectan las enfermedades coronarias a las mujeres, porque sí que hay diferenciaciones. Yo siempre destaco que hay que hacer diferenciaciones en todo lo que tiene que ver con el hombre y la mujer cuando son pertinentes, ¿no? Sí que somos iguales, pero somos sobre todo muy diferentes y no nos damos cuenta. Y además de que, hay unas creencias, ¿no?, que están arraigadas. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que eran los varones los que tenían más dolencias cardíacas. Más propensión. ¿Te imaginas a un señor de unos 70 años que fuma, que toma una copa de coñac y que tiene un pelín de sobrepeso como víctima, por ejemplo, de un infarto, que es una de las muchas. Y sin embargo esto ha cambiado, o por lo menos o teníamos la información inadecuada, no lo sé. El caso es que, en efecto, esta mañana nos acompaña Leticia Fernández Friera, cardióloga. Buenos días, querida, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta cuestión con este proyecto tan interesante que se llama Corazón de Mujer, entre otras cosas, ¿no?, porque tienes un montón de proyectos. Pero bueno, la primera pregunta es, realmente, por los datos que he leído, las mujeres de pronto pues pueden llegar a tener problemas mucho más serios, incluso el fallecimiento, por una falta de atención adecuada. Es decir, porque no conocemos que hombres y mujeres tienen una sintomatología diferente a la hora de tener un infarto. Totalmente de acuerdo. De hecho, la primera causa de mortalidad en la mujer es la cardiovascular. Siempre se cree que es el cáncer de mama y que es una enfermedad que afecta a los varones, como has comentado, pero es que esto está cambiando, no se mantiene como tradicionalmente creíamos. El cáncer de mama representa el 3% de la mortalidad femenina frente al 35% de la enfermedad cardiovascular. Se proyecta que en el 2040 una de cada 2 mujeres padecerán una enfermedad cardiovascular. Entonces es muy importante identificar los síntomas, que a menudo son diferentes que en el hombre, y consultar pronto sin dilatarlo en el tiempo y priorizar nuestra salud. Más datos, y son que muchas veces el 80% de estos fallecimientos se deben a un diagnóstico equivocado en la mujer. ¿Un diagnóstico equivocado o una atención tardía? O una atención tardía. Los dos ¿Cuáles son, la verdad. es decir, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que fijarnos, que son diferentes a los de los hombres? Y bueno, y ¿por qué tardamos en ir al médico? ¿Por qué tardamos en ir a un cardiólogo cuando somos ya y estamos completamente concienciadas de que tenemos que ir a un ginecólogo y que tenemos que hacernos revisiones de la mama? Y sin embargo esto del corazón está absolutamente como abocado o restringido a personas que han tenido un sustito, etcétera. Efectivamente, se combinan varios factores, ¿no? Hay una baja percepción de riesgo de la mujer de que puede padecer un infarto, entonces siempre lo descarta, que esto no es posible, es algo de hombres. Luego no se identifica bien los síntomas porque no nos ha educado en reconocerlos, y luego se dilata consultar al médico, entonces se llega más tarde al hospital y el pronóstico es peor porque cuanto más tiempo tardes en consultar, más daño existe sobre el propio corazón. Luego tampoco reciben los tratamientos a menudo igual que los hombres, o adherencia a programas como la rehabilitación pues se dificulta por el estilo de vida o por el rol de cuidadora de la mujer, ¿no? Entonces intervienen muchos factores. También hay factores de riesgo diferentes en el hombre que en la mujer, que a veces se olvidan, y sobre todo transmitir el mensaje de que es que las cosas están cambiando. La mujer se ha incorporado a la vida laboral, su vida es diferente que hace 100 años y entonces pues igual fumamos, que cambia, bebemos, totalmente, igual que cambia la todo, tecnología, ¿no? Y hay cosas que mejoran, pues las enfermedades cardiovasculares en hombres y en mujeres se están igualando. Ha comentado 3 aspectos que son
son bastante curiosos. Por un lado, el tratamiento que no se hace igual a unos u otros. Los síntomas, que era ¿cuáles son los síntomas entonces diferentes en una mujer o un hombre? No, Sí. Yo tenía pensado, a ver, ahora me corrige, doctora, que los síntomas suelen ser un dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia quizá la parte posterior de la espalda. Y poco más. No sé ningún síntoma. No sé, Yanta, tú si podrías... yo tampoco. No Claro, sé si hay pues, dolor de cabeza inmediato, como puede ser en un ictus, o hay pérdida de que estás inmovilizando una parte de tu cuerpo. No. Claro, pues los síntomas típicos, lo normal es que efectivamente sientas una opresión en el pecho que se irradia al brazo o a la espalda, pero no son síntomas exclusivos de un infarto. También pueden ocurrir otro tipo de síntomas y esos síntomas que llamamos atípicos, no lo establecido, ocurren con más frecuencia en mujeres. Entonces, una mujer puede tener un infarto con los mismos síntomas que el hombre, pero también hay otros síntomas que tiene que conocer porque se asocian al infarto, como es dolor en la mandíbula, dolor detrás de las orejas, dolor reflejado en la espalda, en la boca del estómago. Se acompaña a veces con un decaimiento general, sobre todo en esfuerzo, no tan relacionado con estrés también, pero no quiero llegar a que nadie sea hipocondríaco. Es que esto es parecido a lo que cuentas, Leticia, con una crisis de ansiedad. Es muy parecido. Muy similar. Sí que es verdad que se reproduce más en el esfuerzo, en el ejercicio, no en reposo. Hay algunos trucos que tenemos los cardiólogos para identificarlo, pero uno tiene que no excluir que le está ocurriendo un infarto por no notar la presión en el pecho y que seamos los profesionales o unidades específicas de mujer quienes lo descartemos y lo diagnosticamos. Porque un infarto se gesta en el tiempo, se va preparando. ¿Cuánto tarda un corazón Claro. en, no voy a decir explotar, pero en tener esa afección? ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Pues a menudo existe una progresión de la enfermedad de las arterias. Se dice que incluso en estudios anatomopatológicos a los 20 años puede empezar el desarrollo de las placas de colesterol dentro de nuestras arterias. Y es una enfermedad de muy lenta evolución y se va acumulando el colesterol y simplemente pues hay que visualizar si hay placas dentro de nuestras arterias y seguirnos en el tiempo y puede dar avisos porque las placas es como la cal de las tuberías, que si ocluyen la tubería se forma un tapón, no pasa la sangre y entonces el músculo duele. Si eso va poco a poco, pues tenemos relativamente suerte porque duele el pecho, nos da avisos, es la angina de pecho. Pero a veces el tapón es brusco y entonces hay un infarto rápido o en menores números de casos pues la muerte súbita, ¿no? Pero puede ser brusco y puede ser, pues la mayoría de las veces es progresivo. Casi todos o casi todas en este caso sabemos cómo tenemos que cuidarnos desde el punto de vista ginecológico, es decir, pues que una vez al año tenemos que ir a ginecólogo desde que somos muy jovencitas, etcétera, etcétera. Las mamas, tal. Pero en lo que se refiere al corazón, ¿cuáles son las visitas al cardiólogo y los exámenes que tendríamos que hacer para realmente tener un seguimiento? Porque yo, por ejemplo, hace un año o así me entró la pájara, la paranoia. Me hice una ecografía en la carótida, las arterias en la del carótida, cuello, en la carótida, precisamente para ver esto que tú estás diciendo, ¿no? Para ver la salud por dentro de nuestras arterias. Si estaban ocluidas o no. ¿Cuándo debemos hacer eso? ¿Con qué frecuencia? ¿A partir de qué edad? En tu caso, además, fue por antecedentes familiares. Bueno, mi padre, claro, es un infartado varias veces y dije, bueno, tengo 52 años, voy a hacérmelo. Claro, ¿no? claro, Sí. Pues efectivamente no está tan establecido como todas las revisiones oncológicas, queda mucho por hacer. Pero ya las últimas guías del 2022 empiezan a hablar de prevención en la mujer y fijaros, es curioso porque en un documento de 200 hojas, la enfermedad cardiovascular de la mujer, aunque es la primera causa de muerte, aparece como el apartado de situaciones especiales en media carilla. O sea que todavía hay mucho por hacer para enfatizar en la importancia de la enfermedad cardiovascular de la mujer y que todos lo sepamos, tantos hombres o mujeres. Esto es un tema de educación y de sociedad, ¿no? Entonces, esas últimas guías recomiendan ya una edad por primera vez que dicen los 50 años. De hacerse un electrocardiograma. Una revisión cardiovascular profunda. Luego hay que personalizar con antecedentes familiares, pues tienes que incluir más aspectos o no, pero al menos preocuparte por tu salud nunca es tarde, o sea, cualquier persona está invitada
obligado a mirarse, igual que se mira el coche o la casa, claro, y no se mira tu corazón, que es el órgano principal del cuerpo. Desde luego. Entonces, saber si tu corazón es sano es que siempre es buen momento para hacerlo. Pero si ¿Y cuáles son las cosas que hay que hacer? Un electrocardiograma, ¿eso qué pruebas, no? Claro, es una muy buena pregunta. Hay que personalizar, porque tampoco tiene sentido hacernos millones de pruebas porque algo vamos a encontrar, sino que hay que ir por escalones. Descartando. Y sabiendo el riesgo personalizado de cada individuo. Si yo tengo mucho riesgo, tengo que hacer más pruebas que si yo tengo bajo riesgo. Pero una evaluación que hacemos nosotros, por ejemplo, en la clínica, pues sería analítica con partículas específicas lipídicas y de azúcar, el electrocardiograma, un ecocardiograma para ver el corazón, el órgano, y un ecovascular de las arterias de nuestro cuerpo para ver cómo están por dentro. Y así tenemos una foto ¿Cada cuánto? de nuestra salud. Cada cuánto depende mucho del riesgo cada uno y que del tenga resultado, claro, y del que resultado. tengamos. Entonces tienes que ir escalonando porque hablamos de médicos de la salud, ¿no? Que no es alguien enfermo, no es un paciente. Entonces hay que individualizar mucho. ¿Y la tensión alta o la tensión en general tiene algo que ver? ¿Puede tener algo que ver con las dolencias coronarias? Totalmente. Es un factor de riesgo, de hecho es el más prevalente a nivel mundial. Y en las mujeres, sobre todo a nivel de la menopausia, se altera y se hace más difícil de controlar la tensión arterial. Y ha mencionado otra palabra la doctora, colesterol. La enfermedad silenciosa del siglo XXI, siempre hablamos de ella, además nosotros somos prescriptores de productos que combaten de alguna manera esos índices elevados. ¿Cuál es el punto en el que el colesterol empieza a ser preocupante para nuestro corazón? Claro, pues buena pregunta. El punto cada vez se está haciendo más bajo. Cuanto menos colesterol, mejor. Entonces, hay un colesterol total. Y dentro de colesterol total tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. Entonces, lo que nos interesa mirar es no tanto el colesterol total, que es la suma de los dos, más otras partículas más pequeñas y emergentes que se están descubriendo, es el colesterol malo. Y el colesterol malo depende también, si eres sano o si te ha dado un infarto, las cifras, los puntos de corte cambian. Lo ideal es menos de 115 en prevención primaria, es decir, alguien que esté sano. Wow. Pero ya las últimas guías dicen menos de 100. O sea que la tendencia es que cuanto más bajo, mejor. Es verdad que el colesterol, el 80% lo generamos nosotros, depende de nuestro metabolismo, y el 20% son los de la dieta. Entonces, hay que ver también factores genéticos que puedan influir. ¿Para el corazón hay alguna dieta buena? Igual que nos dicen que para el cáncer de pulmón no se debe fumar o para el hígado no beber. En el caso del corazón, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Tienen que ver con la dieta mediterránea o tienen que ver con lo del puntito en la boca? Además ahora en época navideña, que es complicado, yo lo entiendo, Claro. pero se puede hacer. Claro, pues es una dieta que nos permita controlar los factores de riesgo principales que dañan nuestro corazón, que es la tensión arterial, entonces hay que comer poca sal, el colesterol, poca carne roja, poco huevo, intentar incrementar el aceite de oliva, pescados ricos en omega 3, luego controlar también el azúcar. Entonces, poco azúcar también, y luego estilo de vida, movernos para evitar la obesidad y el sedentarismo, ¿no? Sí. Y no fumar. O sea, serían las claves principales. Porque el deporte, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Es verdad que el deporte ayuda a que los corazones estén sanos Sí. y a la hora de un infarto no? Bueno, yo estoy hablando todo el rato de infarto porque es un poco como lo más extendido, pero me imagino que hay otras afecciones coronarias que son igual de graves o que por lo menos no son infarto como tal, ¿no? ¿Agrupamos siempre todo en infarto? Efectivamente, Sí. mira, hoy por la mañana vi una paciente que dice, es que tengo un infarto, y es que era un problema de las válvulas. El corazón es un órgano que tiene distintos elementos y puede enfermar cualquiera de ellos. El músculo, que se produce una miocardiopatía, la válvula, que son las puertas que dirigen la sangre, una valvulopatía, o las arterias, que son los conductos que llevan la sangre. Sí. Cuando se afectan las arterias son los infartos. Entonces, la enfermedad cardiovascular es un global que afecta al corazón y a los vasos, y también los vasos de la cabeza, y por eso también se engloba el ictus. O sea, que no solamente es el infarto, sino que engloba más patología. El ictus, yo creo que también eso sí que está extendido, o por lo Muy menos se común, sabe más, ¿no? Sí. y que Sí. afecta más a la mujer, ¿no? Afecta más a la mujer. Y además, en general, da más miedo, ¿no? Porque un deterioro neurológico brusco a una edad joven Sí. tiene mucha más repercusión que un infarto. Es que los problemas circulatorios es verdad que siempre han estado más relacionados con nosotras, ¿no? Todo esto de las varices, esas piernas cansadas, hinchadas, siempre hemos tenido como más... Es que somos muy complicadas. Sí, pero Sí, hasta que hay los una síntomas del complejidad. infarto son complicados. Pero es verdad que quizá tenga algo también que ver con eso, ¿no? Con el tipo de vida que hemos llevado siempre, que hemos cambiado
cambiado bruscamente de 50, 60 años a esta parte, ¿no? Claro. Todo, me imagino que afecta. Sí, sí. Claro. De estilo de vida y también pues aspectos hormonales, que somos diferentes y es bueno en la diversidad, sí, porque ¿no? A partir de los 50 el control, es verdad que es una época compleja, empiezan los problemas con la menopausia, todo eso también tiene... Bueno, vamos a hablar de Corazón de Mujer como sí. Claro, ¿qué proyectos tienes, Leticia? Porque tiene un montón, ¿no? Efectivamente, porque la doctora pasa consulta en los hospitales H&M, está también en la clínica Atria, ¿verdad? Sí. Que es una clínica madrileña específica para problemas relacionados con el corazón, pero este Corazón de Mujer, esta iniciativa, ¿en qué consiste? Pues mira, Leticia? es un movimiento en el que queremos que todo el mundo se una para mejorar la salud cardiovascular de la mujer. Ese es el objetivo principal. Queremos concienciar a todo el mundo de que la enfermedad cardiovascular está ahí, de que es importante porque es la primera causa de muerte, de que se puede evitar, que son las buenas noticias. Yo siempre quiero lanzar mensajes en positivo, ¿no? Que el 80% del evento cardiovascular se podría evitar si hacemos bien las cosas y a tiempo, ¿no? Entonces, también fortalecer la investigación. Hay muy poca investigación basada en las preguntas a responder de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Empezar en los colegios, en las universidades, crear unidades específicas de mujer, como lo que hemos hecho en la clínica Atria, para empezar a tratarlas mejor y desde un aspecto multidisciplinar, con el equipo del neurólogo, del nutricionista, del psicólogo, del cardiólogo, que es así el modelo que se hace en Harvard. Yo me formé allí, tuve el placer de conocer a la doctora Malisa Good, que la invitamos para iniciar el movimiento, y ellos lo están haciendo, están poniendo el foco en la enfermedad cardiovascular de la mujer, ya de hecho hace 20 años, y este movimiento Corazón de Mujer se inspira realmente en su trabajo, que es la campaña Go Red for Women, que empezaron, que el icono es un vestido rojo, por eso en la gala. Bueno, de hecho, el otro día que asistí a la gala de Corazón de Mujer, que fue la primera entrega de premios, ¿no? Sí. Pues íbamos todas vestidas de De rojo. rojo, Claro muy que bien. sí. Claro, Muy de guapas. rojo, pues Sí, totalmente. sí. Entonces, y ellos han conseguido muchas cosas, han reducido las estadísticas. Entonces, pues vamos a coger su ejemplo y vamos a empezar algo en España, ¿no? Y ir poniendo nuestra semilla. Entonces, con la inspiración de Malisa Good, pues poco a poco vamos consiguiendo instituciones como la Clínica Atria o Solán de Cabras o la Clínica Durantes o Six Forest, o, distintas entidades que van apoyando pues este movimiento, pero con ese fin, concienciar a todo el mundo. Yo tengo una curiosidad, ¿por qué eres cardióloga? ¿Por qué has elegido esta especialidad? Pues mira, la verdad que es una buena pregunta, porque de hecho en medicina no me gustaba cardiología, fue luego cuando lo descubrí, porque me pareció algo que era un reto. O sea, a mí siempre me ha gustado las cosas que se pueden mejorar y que hay muchas cosas que hacer. Porque dentro del mundo de cardiología puedes tratar las arterias y ser hemodinamista, tratar las arritmias y ser electrofisiólogo, ser cirujano, dedicarte a la imagen como me dedico yo en el diagnóstico, ¿no? Entonces veía un amplio rango de posibilidades y que era todo complicado, difícil y que había soluciones. Hay otras especialidades que no hay tantas soluciones, que hay mucha investigación, por ejemplo en neurología, que es fascinante, pero hay muchos retos, el Alzheimer. Y aquí veía cómo era algo, un reto, pero algo práctico. Es que yo recuerdo, Leticia, que cuando operaron a mi padre del corazón, que fue ha sido una operación muy de urgencia y muy dramática, cuando salió el cardiólogo después de, yo qué sé, 7 horas, no sé cuánto duró aquello, le dije, bueno, ¿qué tal? Y me dijo, muy bien, ha sido una operación tan bonita. Y me quedé, le dije, hombre, bonita. Me dice, esta es la operación de las operaciones para un médico. Y claro, por primera vez dije, claro, pensé en esto de otra manera, ¿no? Como algo poético. Qué bonito, sí, además, claro, sacarle el corazón romántico a un señor, arreglarlo y volver a ponérselo, ¿no? Totalmente, Es increíble. totalmente. Sí, a veces entre los médicos decimos, madre mía, que es un paciente, pero es que es tan bonito y en particular yo la imagen y la mujer, que me he introducido más pues, desde hace 10 años, pero es que es fascinante, porque es increíble cómo funciona, cómo puedes prevenirlo y cómo puedes tratarlo, ¿no? Entonces, cuando te apasiona tu trabajo, solo quieres aprender. Y de verdad que yo he hablado con médicos que me han tirado por tierra esa teoría del dolor de tripa o de otro tipo de sintomatología, y por eso agradezco tantísimo que haya venido la doctora Fernández Figuera para aclarárnoslo. Respecto a países, porque estudió en Estados Unidos,
¿Hay diferencia también de cómo funcionan los corazones en unos sitios u otros? Claro, tendrá que ver con la alimentación, con las actitudes y con todo, ¿no? Claro, sobre todo cómo responde el corazón a determinadas agresiones externas, ¿no? Pues el problema de la obesidad en Estados Unidos, el problema, claro, que se está convirtiendo en epidemia aquí también. Totalmente. Un poco por eso iba la pregunta, ¿no? Porque con tanta información que tenemos sobre, pues eso, colesterol, bueno, de corazón creo que tenemos poca y debería ampliarse, pero de la dieta mediterránea, de la nutrición, de ahora todo el mundo con los ayunos absolutamente desatados y sin embargo, ¿cómo estamos contribuyendo a que la obesidad se convierta en otra de esas enfermedades? Bueno, es suficiente con entrar en un supermercado e intentar encontrar una mandarina que sea comestible, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, los precios tan elevados en productos de primera necesidad como puede ser la fruta. Es que, claro, hay temas gubernamentales, hay temas que vienen de arriba. Yo siempre digo, pues en las conferencias que tengo la suerte de impartir a empresas y de educación, pues es que hay que tener medidas individuales a nivel de que uno sepa por lo menos lo que tiene que hacer y medidas gubernamentales también que vengan de arriba, pues como la prohibición del tabaco en espacios internos ha mejorado muchísimo los números, o otras medidas que necesitamos apoyo también para mejorar yo creo que salud. Muchísimas gracias a la doctora Leticia Fernández Friera por habernos visitado, a Yanta por haberla invitado. Gracias. La verdad es que estamos en unas fechas en las que muchas de nosotras, yo no insisto, como empezaba, tampoco quiero generalizar, no significa que sea la mujer la que se mete en la cocina y se tira 16 horas cocinando, pero por suerte o por desgracia esto sigue pasando y va a seguir pasando. Entonces, si ustedes están ante un caso como el que ha descrito la doctora, una persona que se cansa especialmente, que tiene una sintomatología que no es del todo clara, que tiene opresión en el pecho, un problema en la boca del estómago que irradia un poco hacia la espalda, por favor, vamos a estar pendientes y de sobre esa madre, todo esa abuela, esa tía. Prevención, claro, ¿no? Prevención, sí, y que se sume todo el mundo a este movimiento, invitar Corazón a empresas, de mujer. Pues como Organon también, que está muy implicado, y desde cualquier ángulo multidisciplinar. Es algo que nos afecta a todos. Eso es. Bueno, pues doctora, es bienvenida en este programa cuando guste de aclararnos situaciones relacionadas con el corazón, y si no, lo dicho, en las clínicas HM o en la clínica Atria van a encontrar los servicios de la doctora Fernández Friera y sobre todo la prevención. Muchas gracias, y a ti te veo en nada. Bueno, como siempre, si es que aquí no es festivo, que nosotros no sabremos. Estamos siempre aquí. Eso.